بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. Esta clase tiene un nombre: preguntas y respuestas. Aquí vamos a aprender la metodología de responder preguntas sobre la religión. Igual, esta metodología se puede aplicar a todas las ciencias, pero nosotros específicamente vamos a hablar de, podemos decir, ciencias humanas, más que todo asunto de la fe. Quiere decir, esta clase es aplicable para todas las religiones. Bueno, lo que hemos dicho ayer vamos a repasar. Cuando quiero formar una pregunta, ¿ya? O voy a recibir una pregunta, más que todo en cuando recibimos una pregunta. Porque cuando nosotros formamos una pregunta, porque es algo interior nuestro, lo vamos a entender mejor. Aunque a veces cuesta reflexionar para pulir la pregunta, para saber cuál es el núcleo que yo tengo inquietud. Pero generalmente cuando recibimos una pregunta hay que hacer varios pasos. Primer paso, ¿cuál es? El primer paso para responder una pregunta es analizar una pregunta. Y para analizar una pregunta, este análisis tiene varios pasos. Primer paso de analizar una pregunta. Saber el significado o la definición de la pregunta. Muy bien. Primer paso hemos dicho las palabras de la pregunta. Quiere decir, dice definición. Eso es famoso como terminología. ¿Sí? Aquí usted habla del objeto, por ejemplo, en esta pregunta. ¿A qué refieres con objeto? Objeto en física tiene un significado, en química puede ser otro significado, en matemática tiene otro significado, etc. ¿Sí? Entonces eso se llama la terminología. La terminología significa entender todos los términos que han sido utilizados en esa pregunta. Si por ejemplo yo digo padre, yo soy musulmán, cuando digo padre o digo papá, solamente utilizando esa palabra porque yo, ¿sí? Este término refiere a solamente padre natural, biológico. Pero cuando un cristiano lo utiliza, ese mismo término puede tener otro concepto. El segundo paso, más que entender cada fragmento de la pregunta, es entender que ¿Qué está preguntando? El contexto está en el tercer lugar. Eso vamos a decir significado. Significado de toda la pregunta. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué significa toda esa pregunta? ¿Qué significa? En tercer paso, quiere decir conjunto de palabras. Esta frase, usted sepa qué quiere decir. Esta pregunta, ¿qué pregunta? En este paso, en segundo paso hemos dicho, por ejemplo, a veces hay preguntas afirmativas. Cuando tú vas a entender ya, puede ser que al final la persona lo está expresando de forma de pregunta, pero en fondo ya no es pregunta. Es algo que está afirmando, no está preguntando. Tiene la respuesta. Y hasta muchas preguntas la respuesta tiene adentro. Y hemos dicho, muchas cosas no son preguntas. ¿Sí? ¿Lo has robado hoy o ayer? Responde, hoy o ayer. Quiere decir, adentro ya tiene la respuesta, yo lo he robado. ¿Sí? Pero la pregunta que nosotros lo llamamos las preguntas engañosas o las preguntas contradictorias. Dios puede crear una roca que él mismo no sea esa roca tan grande que él mismo no pueda levantarlo. Cuando tú dices Dios, quiere decir todopoderoso. Entonces tú no puedes dentro de hipótesis tener dos cosas contradictorias.
Mientras tanto, Dios es todopoderoso, no sea todopoderoso. ¿Puede ser? Es contradictorio. Mientras tanto, en el instante que este vaso de agua está lleno de agua, no esté lleno de agua en el mismo momento. ¿Puede ser? Contradictorio. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a entender bien qué significa la pregunta. Reflexionar sobre el concepto. Para entender bien la pregunta necesitamos saber el contexto. Contexto hemos explicado. Contexto significa el ambiente mental de la persona que hizo esa pregunta. Una persona creciendo en un ambiente, en una sociedad, podemos decir, dentro de ciertas circunstancias, cuando utiliza una palabra, esa palabra dentro de todo esto tiene un significado. Por ejemplo, aquí yo estaba en un secundario, entonces yo he dicho Fast and Furious. Fast and Furious. Es una serie de películas que salió como 6, 5, ya los muchachos los tienen. Ah, qué bueno. ¿Sí? Rápido y furioso. Entonces, tú ya esa película yo he visto. Quiere decir, dentro de este contexto, cuando usted lo utilizas, la gente tiene, ¿sí? Y un montón de otras cosas. Cuando tú lo utilizas dentro de un contexto, por ejemplo, una palabra entre un grupo de la gente le da risa, en otro grupo ya no lo entienden, ¿sí? Entonces, el contexto. A veces una palabra en un lugar tiene un significado, en otro lado tiene otro significado. Los sucesos que han sucedido últimamente, eso tiene que ver con la pregunta, ¿sí? Hemos dicho, por ejemplo, han subido los precios de, por ejemplo, inscripción en la universidad. Entonces un joven te va a preguntar, ¿acaso nosotros debemos obedecer a los opresores? Pero dentro de este contexto te está preguntando. ¿Qué decir? Ya nos han subido los precios para ir a la universidad, entonces supuestamente los que lo han hecho son opresores. Entonces te pregunto esto. De este contexto, la palabra contexto quiere decir situación, llegamos a 4 pasos, que es intención. ¿Hacia dónde va la pregunta? La verdad, ese chico, ¿cuál es la pregunta original? ¿Qué pena? Pregunta original. El 4 paso, nosotros decimos... Antes estaba la inquietud. ¿Cuál era la inquietud? ¿Sí? Eso es intención. Eso es intención. ¿Hacia dónde va la pregunta? Eso es la pregunta. Eso es la intención. ¿Cuál es la intención que tenía? O pregunta original. Inquietud que la persona tenía. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad, lo que él quiso preguntar a través de estas palabras? ¿Cuál era su intención? A veces su intención, esa pregunta, y su inquietud era saber. Una vez su inquietud no era saber, quería atacarte. Una vez, ¿me entiende? Hay que entender a dónde está yendo. Esta persona con esta pregunta, ¿qué quería preguntarte? ¿Cuál era su objetivo propósito para hacerte esta pregunta? Eso es bastante importante. Sin saber esta parte no puedes responder. Y el 5º paso, ¿cuál era? La intención. ¿Sí? Lo hemos dicho aquí. La intención. Los dos hemos dicho juntos. La inquietud y la intención. 4 y 5º paso. Ya. Después de pasar estos 5 pasos en analizar las palabras, significado, contexto, intención, inquietud, todo esto, ya podemos decir, ya puedo decir, posiblemente me estaba preguntando de esto. ¿Sí? Ahora yo sé la pregunta, la inquietud. Esa persona, ¿qué me ha preguntado? Ahora bien, cuando ya sabemos todos estos pasos, quiere decir, hemos analizado la pregunta.
vamos al siguiente paso. ¿Cuál es? Hemos analizado la pregunta, ya sabemos qué nos pregunta. ¿El segundo paso qué es? No. He sabido la pregunta. ¿El segundo paso es? ¿Pensar la pregunta? No, respuesta. Respuesta no significa responder. Respuesta significa la solución real de la pregunta. En el mundo real, buscando la verdad, ¿cuál es la respuesta de esa pregunta? La verdad. La verdad. Exacto. Lo llamamos la verdad. Pero quiere decir, una parte de la verdad que es respuesta de esa pregunta. Hay que ir a buscarlo. Aquí tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Muchas veces nos preguntan del Islam. Supuestamente yo siendo musulmán, sin tener tanta información sobre Islam, sin saber tanto estudio sobre Islam, cuando me hacen pregunta, yo hago intento de responder. Muchas veces en primer paso, que quiere decir analizar la pregunta, he fracasado. Por ejemplo, una persona con una mentalidad cristiana te hace una pregunta, pero tú no sabes introducción a esa pregunta, quiere decir, esa mentalidad no lo sabes. Entonces no entiendes la pregunta para llegar a responder. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta? Si tú quieres responder del Islam, debes referir a los textos sagrados directamente, o a un sabio, o algún libro, que es sabio quiere decir libro, algo en español, o al texto sagrado, quiere decir material crudo, o al sabio, material preparado. El sabio puede decir una charla de un sabio, un libro de un sabio, un texto de un sabio. Eso es material preparado, material crudo. Generalmente nosotros, siendo latinos, no sabemos idioma árabe, no podemos referir al texto, aunque sepamos idioma árabe tampoco, porque para poder referir al texto directamente, que eso es muy lamentable. Yo estaba hablando con una persona nueva musulmana y esta persona solo tenía una traducción del Sagrado Corán en español a su mano. Yo cuando hablaba algo, y ella era una señora, refería a esa traducción que era de un salafita y tenía muchos errores, esta misma traducción, esa persona me lo mostrara. Cuando yo explicaba, dice, no, tu Corán es otro. Me dice, señora, tú no sabes árabe, entonces ¿cómo puede decir que cuál traducción es correcta? Quiere decir, pensaba que directamente debe agarrar una traducción. Les voy a decir, hermanos, la traducción al español que tenemos, entre 50 a 60, máximo 70 de conceptos puede transmitir a 7. Ser muy optimista. Pero en muchos casos, la traducción 100% es falso. A propósito, a veces lo pusieron así. Y eso es muy lamentable, entonces las traducciones no son confiables. Pero bueno, sirve, usted busca una traducción más fiable. Y interesante que, a veces algunos a propósito lo hicieron. ¿Sí? Para quitar todo lo que es de Ahlul Bayt del Sagrado Corán. Entonces todas las aleyas que de alguna forma tienen una referencia a Ahlul Bayt, ya de ahí lo quitaron. Por ejemplo, hay una aleya del Corán sobre el día que el profeta fue para desafiar contra los cristianos de Najran, cuando dice, diga a ellos que traigan a sus hijos y a nuestros hijos, sus mujeres y nuestras mujeres, y a nuestros anfos y sus anfos, wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kafir. Dice entonces, y nosotros a nosotros mismos
y a vosotros mismos. Entonces el profeta, ¿a quién llevó? Abna'ana, nuestros hijos llevó a Hassan y Hussein. Nuestras mujeres llevó a Fátima. Anfusana llevó a Ali. Quiere decir, Ali es del mismo profeta. Es nafs del profeta, es el mismo profeta. Quiere decir, Ali sigue todos los pasos del profeta. Pero lamentablemente salió una traducción de un salafita wahabita, que lamentablemente es de América Latina. Esto lo borró, esa parte. Anfusana wa anfusakum, lo quitó. ¿Cómo se atreve a tergiversar la traducción del Sagrado Corán? ¿Tan atrevido? Sí, eso es. Usted puede entrar en una página que se llama Tanzil, tanzil.net, ¿sí? Tanzil.net, tanzil.net. Ahí puede comparar las traducciones de esa ley del Corán. Yo aquí lo tengo en mi tablet. Si me permiten, les voy a leer esa parte. Y es muy doloroso ver que una persona haya hecho esto. Pero bueno, el dinero de Arabia Saudita, ¿qué hace con la gente? ¿Qué hace, la verdad? Tiene fuerza, el dólar tiene fuerza. Porque el Sagrado Corán, cuando habla de la gente de la escritura y habla que ellos como tergiversaron el texto sagrado, es interesante que cuando habla de ellos explica que ellos lo vendieron el texto sagrado. Ahora vamos a ver las traducciones diferentes. Usted va a saber quién lo ha traducido. La ley del Corán es Surat Al-Imran, Surat 3, la ley 61. Dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm. Si alguien, es traducción de Cortés, un cristiano. Si alguien disputa contigo a este propósito, después de haber sabido tú lo que has sabido, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Di, venid, vamos a llamar, vamos a traer a nuestros hijos, y aquí dice hijos varones, pero dice hijos la palabra, y vuestros hijos varones, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, y a nuestras mujeres y a vuestras mujeres, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, y a nosotros, y aquí falta y, en la traducción de Cortés falta y, mujeres, y a nosotros mismos y a vosotros mismos, aquí faltó y. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Entonces excremonos mutuamente y imprequemos la maldición de Dios, de Allah, sobre quienes mienten. Eso es la traducción de Cortés. Vamos a ver la traducción de otra traducción, a ver qué dice. Si te disputan acerca de esta verdad, la historia de Jesús, después de haberte llegado el conocimiento, diles: vengan, convoquemos a nuestros hijos y a los suyos, a nuestras mujeres y a las suyas, y presentémonos todos. Qué interesante, ¿no? Presentémonos. Dice anfusana wa anfusakum. Traemos a nuestro anfos y vuestro anfos. Dice presentémonos todos. Eso es de García. Así, descaradamente lo ha tergiversado. Luego invoquemos que la maldición de Dios caiga sobre los que mienten. Y esa maldición está cayendo sobre este traductor. Bueno, entonces, volviendo al tema, teniendo en cuenta que la traducción y muchas otras traducciones no son fiables, ¿sí?
Entonces, ¿cómo queremos llegar a esa verdad? El problema es que en muchos casos los musulmanes van a responder. ¿Pero de dónde? No de la verdad. De su propia imaginación. De su propio pensamiento. ¿Sí? Y muchas veces yo he visto que han inventado cosas en lugar de Dios. Uno me decía, sí, Sheikh, la verdad, sí debería ser así. Yo digo, ¿cómo tú sabes que debe ser así si no has referido al texto? Tú no puedes inventar Islam para responder, inventar realidad para responder. Y entonces este invento lo llamamos Islam y este invento no es defensible. Entonces una persona le va a destruir tu respuesta que supuestamente lo has inventado de tu parte, no es del Islam, entonces no puede explicarlo, te quedas callado. Eso es un problema muy serio de los musulmanes ignorantes que quieren defender el Islam. Yo digo a veces, hermano, si eres ignorante, la verdad, Dios va a estar muy complacido si tú te callas. O que vayas a estudiar o preguntar y después abrir la boca a responderlo. El problema que hoy en día nosotros tenemos y la ignorancia lleva a una persona a caer en el fanatismo. Yo, la verdad, quiero defenderme de mi fe, de todo. O lo sé, puedo defenderme intelectualmente. O no lo sé, me caigo en fanatismo. Me caigo en, de alguna otra forma, defenderme. Entonces me pongo una forma rara en la sociedad. ¿Sí? Voy a ser el bicho raro de una sociedad. Porque no puedo defender mi fe. Porque no puedo, cada uno quiere expresarse, defenderse. ¿En base de qué? En base de desconocimiento, sabiduría, va a ser una forma lógica de religiosidad. En base de la ignorancia va a ser una forma ciega de la religiosidad, asquerosa. Y rechaza a mucha gente. Entonces, lo más importante es llegar a la verdad. Hermanos, sepan, el Islam es la verdad. Si yo, siendo sheikh, no sepa la respuesta, no quiere decir Islam no lo tiene. Es porque yo no lo sé. Escuchen esta parte. Un día, una mujer llegó a la mezquita preguntando a un sheikh, Sheikh, ¿cuál es la respuesta de esa pregunta? Preguntó, primera pregunta. El sheikh dijo, la verdad no lo sé. Segunda pregunta. El sheikh dijo, la verdad no lo sé. La tercera pregunta, el sheikh dijo, no lo sé. Hasta 5 preguntas hizo ella y el sheikh no lo sabía. Pero era buen sheikh que decía, no lo sé. La persona que responde a todas las preguntas es totalmente ignorante. Si tú seas sabio, la verdad, debe haber muchas preguntas que no sabes. Entonces debes ser tan valiente para expresar que yo no lo sé. Necesito aprender, necesito estudiar. No lo sé. No lo sé es muy buena pregunta, muy buena respuesta. Entonces ella, como ustedes han visto, en las mezquitas hay algo que se llama membar. Membar, lo tradujeron como púlpito, pero en la iglesia no hay esto. Es una cosa que tienes 5, 7, 10, 20 escaleras. Tú subes, escalón, tú subes y al final vas a sentar, toda la gente en la mezquita te ve. Eso se llama membar. Entonces la mujer dijo a este Sheikh, tú que no sabes tantas cosas, ¿por qué has subido al membar? El sheikh dijo, yo me he subido de lo poco que he sabido. 5 escalones. Si yo quisiera subir a nivel de mi ignorancia, ahora debería estar en el cielo. ¿Sí? Entonces, no es que todo el mundo sabe todo, no. Muchas veces a mí me pasó, me hicieron una pregunta, me tocó ir a estudiar una semana entera para poder responder una misma pregunta. Así es. No es que sabemos todas las respuestas o todo el mundo sabe todo, no. Hay que ir a estudiar. Entonces el primer paso es encontrar la verdad, pero la verdad. En el Islam no tenemos dogma de la fe, quiere decir, hay verdad, hay que buscar, hay que encontrar. Hay que encontrar.
Y la verdad es lógica necesariamente. La verdad es inteligente necesariamente, ¿sí? Intelectual. Entonces, o vamos a buscar un texto que ya, lamentablemente, nosotros no podemos referir al texto sagrado, que es el sagrado Corán, Sunnah y de Ahlul Bayt. Y eso necesita muchos años de estudio, como 40 años de estudio, para ser mujtahid, para ser ayatollah, para poder revisar, analizar el texto, interpretar el sagrado Corán. Ya que no podemos hacer esto, vamos al segundo paso, referir a los sabios. Eso se llama taqlid. Nosotros debemos primero encontrar un sabio que sepa más que todos. Eso va a ser el sabio que lo llamamos marja' taqlid. Entonces, cuando a mí me hacen una pregunta, los marja' generalmente las preguntas que responden son sobre solamente jurisprudencia del Islam. Son muchos asuntos, pero solamente dan respuestas básicas. El marja'. Cada uno debe tener un marja' en asuntos de jurisprudencia. Pero en otras preguntas usted debe ir a buscar un sabio, un religioso que sepa responderte. O muchos libros. Busca en ese libro a otro, a ver, encontrar la verdad. Porque en cuanto encuentras la verdad es tan dulce, tú mismo vas a gozar. Ahora, después de indagar, investigar, dedicar tiempo a estudiar, hemos llegado a la respuesta. Muchas veces esto costará. Costará mucho tiempo encontrar la verdad. Y eso vale la pena. Hay que encontrar la verdad. Muchas personas, por ser perezosas, ya prefieren quedar en la ignorancia y atacar el Islam. No encontré la respuesta, el sheikh no supo responderme, que todo está muy malo y ya. Bueno, eso no puede ser respuesta. Hay que ir a buscar y encontrar la verdad. Ya, entonces, el segundo paso, después de analizar la verdad, es analizar la pregunta. Segundo paso es encontrar la respuesta. Cuando has encontrado la respuesta, nosotros lo llamamos material crudo. Viene el tercer paso, que es preparar la respuesta. A veces nosotros abrimos la boca y las palabras que sean, lo que sean, no importa, y de ahí pensamos que estamos respondiendo. ¿Por qué esa persona no se quedó convencida? ¿Qué mal es, no sé, hijo? ¿Sí? A veces nosotros le atacamos. Es como tú tú después de conocer la verdad, yo quiero hacerte una pregunta. Si tú encuentras la verdad, compras una carne muy buena, halal, lícita, si lo preparas mal o feo, ¿puedes servirlo? Miel es muy dulce, ¿sí? Pero si te voy a forzando, abriendo tu boca, echando miel en tu boca, es que miel es perfecto, sí es perfecto, pero la forma que lo sirves es horrible. Entonces, no solamente encontrar la verdad es suficiente, sino la forma que sirves la verdad. La forma que preparas la respuesta. Ahora ya viene un turno. ¿Qué? Queremos ofrecer la verdad a esta persona. Primer paso. Hay que estudiar las capacidades mentales de esta persona. ¿Qué tipo de términos, conceptos yo puedo presentar a esa persona? Es como carne cruda. Hay que preparar esta carne. La respuesta, la verdad, es así. Más que esto, capacidad mental de esa persona, la capacidad sentimental. Ahora está enojado, esta persona está enojada. Puede responder, no, déjalo después que se tranquilice. Ahora ya no es receptiva. Prepara el terreno para que sea receptiva, después ofrezca la verdad. No es que en cada momento, en cada situación, con cualquier lengua, dentro de cualquier término, si presentas la verdad, esa persona lo acepte. ¿Me entiende? Dos ejemplos muy sencillos.
La verdad, sí, es una cosa. Déjame explicar un cuento para que puedan captar lo que estoy explicando. Un rey de los abasíes soñó que todos los dientes, uno por uno, estaba cayendo y al final un diente, el último, se le cayó. Muy asustado se despertó, llamó a traer a todos los intérpretes de los sueños a ver cuál es el significado de mi sueño. El primer intérprete dijo, es que uno por uno de tus familias cercanas van a morir y al final tú vas a morir. El rey se enojó, mandó a cortar la lengua de este intérprete, que tiene boca sucia. Mandó a otro que era más sabio. Él llegó. El rey le preguntó a él, ¿cuál es la interpretación de mi sueño? El intérprete dijo, tú vas a tener una vida muy, muy larga. Todos tus familiares vivirán, pero tú vivirás más que todos ellos. Y el rey mandó a darle mucho regalo, oro. Dijo, llenen su boca con oro. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Mira, el concepto era lo mismo. Quiere decir, si yo diría que tú vas a vivir más que todas tus familias. O voy a decir que primero todos mueren y después tú vas a morir. ¿Sí? Los dos son un mismo concepto. Porque si tú quieres vivir más que todos, vas a ver que todos mueren y después tú vas a morir. Sí. Entonces ya es el mismo concepto, pero estamos hablando de la forma que lo expresas. ¿Sí? Muchas veces el problema no está en la verdad. El problema no está en el Islam. El problema somos nosotros. Primero, no sabemos la verdad. En el segundo lado, no sabemos cómo presentar la verdad. Aquí, en 3 minutos que nos queda, permítanme explicar un poco cómo preparar la verdad. Hemos dicho, hay que estudiar capacidad mental de esa persona. Lo que hemos explicado, que 4 personas llegaron a un imam Saud alayhi salam, le preguntaron sobre Dios, a cada uno dio una respuesta diferente. No contradictoria, pero diferente. Quiere decir, debido a la calidad mental que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, un niño va a preguntarte sobre el sexo. Dice, ¿qué es el sexo? Tú a ese niño lo vas a suavizar la respuesta. Dice, es como tomar un chocolate. Un adulto te lo va a preguntar, tú lo vas a explicar de otra forma. Quiere decir, la capacidad mental. La capacidad sentimental lo consideras. Y muchas veces hay que preparar hay que capacitar a las personas para poder recibir la respuesta. Ahora vamos a ver otra parte. Ojo, muchas de las preguntas parecen sencillas, pero la respuesta requiere muchas introducciones lógicas y científicas. Yo ahora te pregunto, ¿hay posibilidad que exista agua en la luna? La respuesta puede ser muy básica, pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué es sencillo? Pero para que tú puedas responder por qué, tú debes saber de astronomía, debes saber de química, ¿me entiendes? Por decir por qué es sencillo. Yo estaba en una reunión, era un chico, la verdad, de estos que molestan mucho. Todo lo que yo decía, ¿por qué? Pero muchas cosas, la verdad, decir por qué es sencillo, pero responderlo es bastante difícil. Pero una persona dice, no, es que tú no sabes responder mi pregunta. Muchas veces yo sé responder tu pregunta, pero esto requiere muchos conocimientos previos para que al final yo ponga ese ladrillo final en la construcción mental tuya. No es que si yo no puedo responder a esa persona, no hay respuesta. Esa persona no está capacitada para recibirlo. ¿Me entiende? Ya, le voy a decir un ejemplo.
Tenemos en Qom un gran ayatollah, se llama Ayatollah Javadi Amoli. Es un gran místico, filósofo, todo. Uno de los asuntos más complicados, profundos del tema es los detalles de la, podemos decir, de la vida y más allá. Quiere decir, en el día del juicio final, Dios va a resucitar a todos los seres humanos. Cuando lo va a resucitar, a leyes del Corán refiere a un cuerpo y a un espíritu. ¿Sí? Que se resucitamos a todos los seres humanos. Entonces, podemos decir, muchos conflictos, o mejor dicho, cuestionamientos entre los sabios, discusiones entre los sabios, era este cuerpo que Dios le va a dar en el día del juicio final, que dice, vamos a integrar las partes desintegradas, descompuestas del cuerpo tuyo y en el día del juicio final. ¿Eso cómo es? Se llama Ma'od Jesmani. Resurrección corporal. ¿Cómo es el detalle de resurrección corporal en el día del juicio final? La pregunta es clara, ¿no? Sí. Entonces un jovencito recién ya entrando en el seminario, estudiando, recién en primer año de estudio, no sé cuántos años de estudio, llegó ante Ayatollah Javadi Amoli, el gran místico, filósofo. Mira, él dijo al Ayatollah, la verdad, al fondo yo no he entendido que esto existe o no, Ma'od Jesmani. Ayatollah Javadi Amoli es muy sabio, como que ya es uno de los últimos en la filosofía islámica. Él habla muy sencillo, de una forma especial, muy tranquila. Tiene cerca de 80 años. Después de rezo, Ayatollah levantó la cabeza, dijo, hijo mío, tú necesitas estudiar 10 años jurisprudencia, después 10 años la lógica y filosofía, después 10 años misticismo. Al final ya vas a saber que eso existe o no. No es que tú ya respóndame. Porque usted va, por ejemplo, a un médico, el médico te va a dar una receta. Por ejemplo, vas a tomar esto con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo pudiera, ya, ¿tiene explicación? Sí. Pero tú no tienes esta capacidad de entender cada medicina, qué ingredientes tiene, qué efectos tiene y al final cómo hay que juntar la medicina. ¿Me entiende? Bueno, entonces hay que saber, este paso es bastante importante. Muchas veces nosotros no tenemos muchas respuestas, no porque no existe esa respuesta, porque nos falta capacitarnos. No es la culpa de la verdad, que es tan grande que yo no puedo tragarla. Conclusión. Hay que analizar la pregunta. Hay que buscar la verdad, la respuesta. Y al final hay que preparar la respuesta según la comprensión, capacidad de esta persona. Y en muchos casos hay que capacitar a esta persona para poder responderla. Inshallah, mañana vamos a empezar con las preguntas. Sallallahu ala Muhammadin wa ala Tahirin.